Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo hoy 27 de julio a las 5:04 de la tarde, voy a dar inicio al segundo CIPAS correspondiente al tema que elegimos, informe al auditor. Entonces, por acá está la presentación. El tema se llama del hallazgo al dictamen, cómo se construye la opinión del auditor. Estamos hablando del curso Auditoría Internacional, Estrategia y Prácticas Globales. Quien les habla, Ángela Jimena Córdoba Bravo, su directora de curso. ¿Cuáles son los objetivos del encuentro? Los objetivos del encuentro es que al finalizar este curso, ¿sí? El estudiante sea capaz de comprender qué es la opinión del auditor y su importancia en el contexto internacional. Diferenciar los tipos de opinión que existen, ¿sí? Los cuales se pueden emitir el auditor y las circunstancias que los originan. Identificar los elementos que conforman el informe del auditor según las NIA aplicables. Analizar cómo la evidencia, el juicio profesional y la ética influyen en la información, en la formación de la opinión. Y aplicar los conceptos aprendidos a través de casos prácticos en auditoría internacional. Bueno, ahora sí, eh, ¿qué es la opinión del auditor? Como ustedes saben, dentro de todo trabajo, ustedes van a hacer un trabajo de investigación y ustedes al final tienen que dar una conclusión. Ustedes en cualquier trabajo que les han dejado durante este proceso de especialización, ustedes al final deben dar una conclusión, ¿cierto? Entonces, esta es la parte final de su auditoría, ¿sí? Es la conclusión profesional que expresa el auditor sobre si los estados financieros que se estudiaron presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con el marco y de información financiera aplicable. En este caso, si estamos aquí en Colombia, pues bajo la NIF, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta opinión? Es aportar seguridad razonable a los usuarios de los estados financieros sobre la información que se presenta. ¿A quién va dirigida esta opinión? La opinión va dirigida a usuarios externos como inversionistas, acreedores, entidades financieras, gobierno y otros interesados. ¿Basada en qué? Esta opinión se basa en la evidencia suficiente y adecuada obtenida mediante la aplicación del procedimiento de auditoría. ¿Fundamenta en qué? Esta opinión se fundamenta en las normas internacionales de auditoría, la NIA, juicio profesional, ética e independencia. Entonces aquí vemos que no es una opinión personal, sino una conclusión técnica y profesional. La opinión del auditor es el resultado final de un proceso planificado, ejecutado y evaluado con rigor profesional. Entonces, durante todas estas etapas, fase 2, fase 3, eh, fase 4, hemos visto em, cómo hemos construido y avanzado para que al final podamos realizar esta última fase que es la opinión del auditor, ¿cierto? ¿Por qué es importante la opinión del auditor? Pues una empresa, cuando paga una auditoría externa, es para que evalúe, ¿sí? El funcionamiento de sus dependencias, para que evalúe si el funcionamiento de su empresa es el adecuado, qué se puede mejorar, si están bajo la normatividad, si están haciendo lo que de verdad tienen que hacer, ¿cierto? Entonces, la opinión del auditor lo que brinda es seguridad y confianza sobre la información financiera, ¿sí? Y es clave para la transparencia y toma de decisiones. ¿Por qué? Porque genera confianza nuevamente, ya que aporta credibilidad a los estados financieros ante los usuarios internos y externos. No es lo mismo que ustedes le presenten a un inversionista unos estados financieros, ¿sí? Firmados por su contador, por su revisor fiscal y por el representante legal, a que atrás de esos estados financieros exista una opinión del auditor y sea favorable, ¿sí? Es más valioso, ¿sí? Genera más tranquilidad para un inversor.
Reduce la incertidumbre. Esta opinión disminuye el riesgo de decisiones equivocadas basadas en información inexacta o incompleta. Protege a los usuarios, ayuda a prevenir fraudes, errores y malas prácticas que puedan afectar los intereses de todos los usuarios. Cumple un rol social y económico. Este contribuye al funcionamiento de los mercados y el desarrollo económico. Y fortalece la transparencia global. Es fundamental en un entorno internacional donde la información debe ser comparable y confiable. Entonces, aquí la opinión del auditor no solo es un requisito técnico, es un elemento clave para la confianza, la estabilidad y el crecimiento sostenible de las organizaciones. ¿Quiénes utilizan la opinión del auditor? O sea, ¿por qué es tan importante y por qué muchas empresas realizan una auditoría externa? Sí, recordemos que cuando es una auditoría externa es porque la auditoría que viene de otras empresas, ¿sí? Se contrata para que vea el manejo que se le está dando a la empresa de manera interna. Por ejemplo, ahí es donde se audita, como se los explicaba en la web pasada, al control interno. Si control interno sí está siguiendo los protocolos de el modelo COSO, por ejemplo. Entonces, la opinión del auditor es utilizada por múltiples usuarios. ¿Para qué? Siempre es para tomar decisiones importantes basadas en qué? En los estados financieros. ¿Ok? Entonces, es importante para los inversionistas, ya que analizan la opinión para decir si invertir o mantener su inversión en la empresa, para entidades financieras, ya que evalúan la confiabilidad de los estados financieros antes de otorgar créditos o financiamiento, para los accionistas o propietarios, ya que utilizan esta opinión para supervisar la gestión de la administración y conocer la situación financiera de la organización. Entidades gubernamentales y organismos de control, ya que verifican el cumplimiento de la normatividad y fortalecen la transparencia de la información financiera. Proveedores y acreedores valoran la capacidad de pago y la estabilidad financiera de la empresa antes de establecer relaciones comerciales, y a los clientes, socios comerciales y mercado internacional, pues ya que obtienen mayor confianza para establecer alianzas estratégicas y realizar operaciones nacionales e internacionales. Entonces, la opinión del auditor fortalece la confianza de todos los usuarios que toman decisiones con base en la información financiera de una organización. ¿Qué debe evaluar el auditor antes de emitir una opinión? Antes de expresar una opinión, el auditor debe realizar una evaluación integral, ¿sí? Que le permita concluir si los estados financieros están libres de incorrección material. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué hace? Entonces, primero, aquí debe tomar evidencia suficiente adecuada, o sea, aquí debe obtener evidencia competente, relevante y suficiente que respalde las conclusiones del auditor, lo que yo les he venido contando durante todo este proceso, durante las webs, durante el primer CIPAS, que no es suficiente que yo diga, es que en los estados financieros de la empresa global se evidencia que se está haciendo una estafa, se están desviando fondos. Y que con mi opinión solamente valga, no. Se tiene que sustentar ese hallazgo, se tiene que sustentar como papeles de trabajo y evidencias, ¿sí? Ya saben cuáles son los tipos de evidencias. Bueno, segundo, materialidad. Determinar si las incorrecciones identificadas son materiales individualmente o en conjunto para los estados financieros. Tres, juicio profesional. Aplicar el escepticismo profesional y el juicio para interpretar la evidencia obtenida. Ya saben que uno tiene que ser escéptico, uno tiene que ser desconfiado aquí y preguntar muchas veces, ¿sí? Independencia, mantener la independencia de criterio, ¿sí? Y la objetividad durante todo el proceso de auditoría. O sea, yo no voy a cambiar mi criterio porque, por ejemplo, en la empresa trabaja un primo o un familiar, entonces voy a favorecerlo. No, de eso habla mucho nuestro juicio profesional y el cumplimiento de las NIA.
Aquí asegurar que la auditoría se realice de acuerdo con las normas internacionales de auditoría aplicables. Solo cuando el auditor ha evaluado todos estos aspectos, estos 5 aspectos, puede formar y expresar una opinión profesional objetiva. ¿Cuál es el marco normativo de la opinión del auditor? Aquí hablamos de las normas internacionales de auditoría, las NIA, que establecen los principios y lineamientos para su formación y comunicación. En este caso hablamos de la NIA 700, que es la formación de la opinión y emisión del informe. Aquí se establece cómo el auditor debe formar una opinión sobre los estados financieros y cómo debe estructurar y presentar su informe. ¿Cuál es el enfoque? Formación de la opinión y estructuración del informe del auditor. ¿Sí? Entonces aquí en la NIA 700 se habla de cómo, ¿sí?, el auditor debe formar la opinión. En la NIA 701 hablamos de la comunicación de asuntos claves en la auditoría. Aquí requiere que el auditor comunique los asuntos más significativos de la auditoría en el informe, ¿sí?, que fueron de mayor importancia. Entonces, no solamente dar una opinión y ya, sino que se hable de los hallazgos más importantes y relevantes que hayan encontrado. ¿Cuál es su enfoque? Comunicación de los asuntos clave de auditoría. En la NIA 705 habla de modificaciones a la opinión en el informe. Aquí establece las circunstancias en las que el auditor debe modificar su opinión y cómo debe expresar esas modificaciones en el informe. Que resulta que yo ya había dado mi opinión, ya la había presentado. Resulta que se subsanó, se organizó algo que estaba inconcluso, entonces se debe cambiar, ¿cierto? Se debe hacer una modificación. Y la NIA 706, párrafos de énfasis y de otros asuntos en el informe. Aquí regula la inclusión de párrafos de énfasis u otros asuntos distintos a los presentados en los estados financieros que el auditor considera relevante. ¿Cuál es su enfoque? Información adicional que complementa el informe del auditor. Estas normas aseguran que la opinión del auditor sea clara, transparente, consistente y útil para que todos los usuarios de la información financiera queden satisfechos. Anatomía del informe del auditor. Este es un pequeño bosquejo de cómo se debe organizar el informe del auditor. Dentro de la NIA 700 se establece la estructura del informe del auditor sobre los estados financieros. ¿Sí? Cada sección cumple un propósito específico y comunica información clave a los usuarios. Entonces, ¿qué debe tener? Título del informe, ¿sí? Aquí se identifica el informe como el auditor independiente y lo dirige a los usuarios de los estados financieros. Los destinatarios, ¿sí? Indica quién está dirigido el informe del auditor. La opinión es la sesión más importante. El auditor expresa su opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con el marco de normatividad aplicable. Fundamento de la opinión, explica las bases para haber elegido la opinión que se da, ¿sí? Incluyendo que la auditoría se realizó de acuerdo con la NIA, debe nombrar este proceso y que el auditor es independiente de la entidad, o sea, que no tiene nada que ver con la entidad, que no es juez y parte o que no es familiar de un alto directivo, no, tiene que ser muy aparte. Asuntos clave de auditoría. Aquí comunica los asuntos más significativos que requirieron mayor atención en la auditoría y que según el juicio del auditor son los más relevantes para los usuarios. Responsabilidades de la dirección y el auditor. Aquí describe las responsabilidades de la administración en la preparación de los estados financieros y las del auditor en la auditoría y en la expresión de la opinión. Y como por último debe tener la firma del auditor y otros datos. Aquí incluye el nombre del auditor o firma de auditoría, si es una empresa, el lugar y fecha del informe y cuándo corresponde información sobre el socio responsable de la auditoría. Cuando la Contraloría realiza una auditoría a una entidad, se hace de esta manera, pero cuando se encuentra un hallazgo, al hallazgo le ponen una fecha de caducidad, ¿sí? O sea, si por ejemplo las conciliaciones bancarias no cuadraban, entonces les dan
un mes para subsanar y que todas las conciliaciones queden al día, ¿sí? Entonces, ahí también tiene una fecha límite. Y si no, pues ya eso se va a otro hallazgo y ya eso pasa a Procuraduría y pues ya se ven implicados en un tema ya legal o fiscal. Pues, bueno, como ejemplo se los doy. Cada parte del informe del auditor aporta transparencia, claridad y confianza sobre la información financiera y el trabajo realizado. Vamos a hablar de los tipos de opinión del auditor. Esto ya también se los había medio tocado el tema. Entonces, de acuerdo con el trabajo realizado y la evidencia obtenida, eh, obtenemos, sí, llegamos a unas conclusiones. Aquí es donde el auditor puede emitir 4 tipos de opinión sobre los estados financieros. Entonces, primero, opinión no modificada o limpia. Eso quiere decir que está ok, sí, bien. El auditor incluye que los estados financieros representan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera, el desempeño y los flujos de efectivo de la entidad, de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Ejemplo, no se identificaron incorrecciones materiales y la evidencia es suficiente y adecuada. Quiere decir que esta auditoría sale ok, ¿vale? Segundo, opinión con salvedades o calificada. Aquí el auditor concluye que los estados financieros presentan razonablemente, excepto por los efectos de uno o más subsanación, que son materiales pero no generalizados de acuerdo con el marco de información aplicable. Ejemplo, existe una incorrección material, pero su efecto no es generalizado en los estados financieros, o sea, es muy pequeño, ¿sí? No es relevante. Tercero, opinión adversa. El auditor concluye que los estados financieros no presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera, el desempeño y los flujos efectivos de la entidad. De acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Ejemplo, las incorrecciones materiales son generalizadas y afectan la información financiera de manera significativa. Aquí ya está, o sea, la primera está bien. La segunda, un más o menos. La tercera ya está mal. Y la cuarta, pues ni de diga. Porque resulta que si un auditor se abstiene de dar una opinión es porque realmente la empresa está en un punto crítico, ¿sí? El auditor no puede obtener evidencia suficiente adecuada para fundamentar su opinión y concluye que no le es posible formar una opinión sobre los estados financieros. Ejemplo, limitaciones significativas en el alcance de la auditoría que impiden obtener evidencia suficiente adecuada. Entonces ahí el auditor no tuvo cómo hacer su trabajo, entonces se abstiene de dar una opinión porque no tiene la evidencia suficiente para darlo. El tipo de opinión emitida, ¿sí? Refleja el juicio profesional del auditor y el nivel de seguridad que puede obtener sobre la información financiera auditada. Bueno, aquí les voy a hablar en resumen y les voy a hacer un ejemplo con la empresa, con Global Trade Solution S.A., como para que lo tengan más claro. Entonces ya saben que la opinión no modificada o limpia es la que está ok, ¿sí? Entonces, esta es la más favorable. Aquí, como ejemplo práctico, el auditor de la empresa Global Trade Solution, luego de aplicar los procedimientos de auditoría y obtener evidencia suficiente adecuada, concluye que los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2025 están libres de incorrecciones materiales. Extracto de opinión en el informe. Pues aquí. En mi opinión, los estados financieros consolidados presentan razonablemente en todo, así es como se debe realizar. En todos los aspectos materiales, la situación financiera de Global Trade Solution S.A. y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2025, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con las NIF, las normas que regulan la información financiera. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Es una conclusión favorable, hay evidencia suficiente adecuada, cumple con el marco normativo, sin limitaciones significativas y mayor nivel de confianza. Bueno, seguimos con la opinión con salvedades. Aquí no está ni bien ni mal, ¿sí? O sea, está más bien que mal, está más o menos. El auditor concluye que los estados financieros presentan razonablemente, excepto por los efectos de una o más situaciones. Aquí vamos a ver ejemplos. ¿Cuándo se emiten? Cuando existen incorrecciones materiales pero no generalizadas, cuando el auditor no puede obtener evidencia y cuando existe incertidumbre significativa. Un ejemplo práctico, eh,
con Global Trade Solution, el auditor identifica que existe una provisión por litigios, sí, laborales, demandas de 2.500 millones, que no ha sido reconocida en los estados financieros consolidados. Imaginen la gravedad, porque donde uno de esos litigios laborales se haga realidad, sí, para nosotros se convierte en un dolor de cabeza. Entonces, este asunto es material, pero no generalizado en el conjunto de los estados financieros porque todavía no es una realidad, es un supuesto, pero puede pasar. Así como puede pasar de que sea favorable, puede pasar de que sea desfavorable, ¿sí? Que así como una demanda puede ser positiva, puede ser negativa, pero se tienen que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, esto, o sea, por lo tanto, emite una opinión con salvedades, ¿sí? Las características. Existencia de un asunto material, no es generalizado, la opinión con salvedad, transparencia y claridad. Entonces, aquí, ¿cómo se debe decir su opinión? En mi opinión, ¿sí? Excepto por los efectos del asunto descrito en el párrafo de fundamentos de la opinión con salvedades, los estados financieros consolidados presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de Global Trade Solutions S.A. y sus subsidiarias a 31 de diciembre de 2025, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con las mismas. O sea, ahí está diciendo, ¿sí?, que su opinión es con salvedades debido a esta situación. Bueno, la opinión negativa o adversa. Aquí vámonos realmente al ejemplo práctico. El auditor de Global Trade Solutions determina que las distorsiones identificadas por fraudes, ausencia de registros confiables y deficiencias jerárquicas afectan de manera generalizada la información financiera, por lo tanto emite una opinión adversa. Por ejemplo, que Global Trade Solutions sea una empresa familiar y que todo el mundo meta la mano ahí a la administración, que todo el mundo empiece a sacar dinero, que esto es para esto, que esto es para esto, y no se sepa quién realmente es el que lleva el mando. Es difícil. ¿Cuáles son las características principales? Desacuerdo total, efecto generalizado, información poco confiable, opinión negativa e impacto en la confianza. Abstención de opinión. Aquí, ya como se los expliqué allá adelante, vamos a ver el ejemplo de Global Trade Solution. Entonces, en Global Trade Solution S.A. la administración no permite confirmar saldos de cuentas por cobrar en el exterior, ni entrega soportes de ingresos por ventas internacionales. Imagínense, debido a esta limitación significativa, el auditor no puede obtener evidencia suficiente adecuada para emitir opinión, por lo tanto, emite una abstención de opinión. En este caso se escribe así. ¿Qué quiere decir esto? Que no tuvo una base de datos real, ¿sí? De las cuentas por cobrar, o sea, no sabemos cuáles son los clientes reales que tenemos a nivel internacional. Y no tenemos un reporte de ventas internacionales. Entonces, imagine yo cómo doy una opinión positiva a este tipo de situación. Es difícil, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las razones frecuentes? Restricciones impuestas por la entidad, evidencia insuficiente o no confiable, incertidumbre generalizada y dependencia excesiva de terceros. ¿Sí? La abstención de opinión no es una opinión negativa, sino la imposibilidad de expresar una opinión debido a limitaciones significativas en la auditoría. Esta no es ni positiva ni negativa, simplemente no se pudo. ¿Ya? Bueno, comparación entre los tipos de opinión. Son 4 tipos de opinión. Eh, Aquí les voy a dejar este cuadrito, pues igual ustedes lo pueden llevar. Esto es simplemente un resumen de lo que acabamos de ver. Bueno, casos prácticos, análisis de situaciones para identificar el tipo de opinión. Entonces aquí vamos a ver estos casos para que ustedes lo puedan tener más claro, ¿sí? Entonces aquí sería, la empresa presenta sus estados financieros de manera razonable en todos los aspectos materiales,
De conformidad con el marco de información financiera aplicable, el auditor obtuvo evidencia suficiente y adecuada. Sería una opinión. ¿Cuál sería la opinión? Opinión limpia, ¿cierto? Sería la opinión limpia. En el caso 2, se detectaron errores materiales en el inventario, pero su efecto no es generalizado y la empresa reveló la situación en las notas a los estados financieros. Esta es la 2, opinión con salvedades. En el caso 3, los estados financieros presentan errores materiales y generalizados en los ingresos y cuentas por cobrar que afectan significativamente la situación financiera y los resultados. Entonces, opinión adversa o negativa. Y la administración no permitió al auditor obtener confirmaciones externas de cuentas por cobrar del exterior, lo que representa una limitación significativa. Aquí sería abstención de opinión. Eso fue lo que acabamos de revisar durante las anteriores diapositivas. Entonces, aquí los errores frecuentes al interpretar la opinión del auditor. ¿Qué tenemos aquí? Concepto equivocado, realidad y aclaración clave. Entonces, concepto equivocado. La opinión sin salvedades significa que la empresa no tiene ningún error. Realidad, el auditor obtiene evidencia suficiente y adecuada para expresar su opinión, pero no examina el 100% de las transacciones. Eso lo tienen que tener claro. Uno como auditor no va a imaginar una empresa tan grande y revisar transacción por transacción, pero si revisa lo que nosotros como auditores en unos estados financieros vemos más tendientes, ¿sí? A que cometan errores. Aclaración clave. Significa que los estados financieros están libres de incorrecciones, materiales o errores menores o situaciones no detectadas. Concepto equivocado. Una opinión con salvedad significa que la empresa está en crisis. La salvedad se refiere a un asunto específico que es material, pero no generalizado en los estados financieros. Eso quiere decir que lo pueden subsanar, ¿cierto? No implica necesariamente crisis financiera, puede ser una situación puntual y controlable. Opinión adversa significa que la empresa es fraudulenta. No. La opinión adversa se emite cuando los estados financieros están distorsionados de manera material y generalizada, no necesariamente por fraude. Puede deberse a errores contables, políticas inapropiadas o incumplimiento de normas sin que exista fraude intencional. Abstención de opinión significa que el auditor no quiere opinar. No, el auditor no opina porque no puede, ¿sí? Ya que no tiene la evidencia suficiente adecuada para tomar en un juicio. Se debe a limitaciones significativas en el alcance o acceso a información, no a falta de interés o responsabilidad del auditor. La opinión del auditor garantiza el futuro de la empresa. No. El auditor opina sobre los estados financieros, sí, históricos, no sobre la viabilidad futura de la empresa. La opinión no es una predicción del futuro, así como pueden cambiar muchas cosas, ¿sí? Eso solamente se da para que la empresa tome decisiones y de que se pueda organizar mejor, de que se controlen, ¿sí? Un poco los errores que pueden tener la empresa. Entonces, para recordar, la opinión del auditor no certifica el éxito de la empresa, sino que informa sobre la razonabilidad de los estados financieros. Siempre tenemos que leer el informe completo, no solo el tipo de opinión. Comprende los fundamentos y las limitaciones de la auditoría. Consulta al auditor experto si tienes dudas sobre el informe y toma decisiones informadas con base en la información disponible. Conclusiones, ideas clave del tema. Aquí la opinión del auditor es el resultado final de un proceso riguroso que inicia con el hallazgo de evidencia y culmina con el dictamen sobre los estados financieros. La opinión del auditor se fundamenta en evidencia suficiente y adecuada obtenida a través de procedimientos de auditoría. Existen 4 tipos de opinión, ya se las expliqué, sin salvedades, con salvedades, adversa y abstención, cada una con un significado de efecto diferente. El tipo de opinión depende de la naturaleza, magnitud y alcance de los hallazgos de las limitaciones. Comprender correctamente la opinión del auditor permite a los usuarios tomar decisiones informadas y responsables. La ética, el juicio profesional y el escepticismo son esenciales en la formación de una opinión confiable y objetiva. Y del hallazgo al dictamen hay un camino de
análisis, juicio y responsabilidad, ¿sí? Que culmina también en tres cosas, en una opinión que aporta valor, confianza y claridad a los usuarios de la información financiera. ¿Cuál es la idea central de esto? La opinión del auditor no es un trámite final, ¿sí? Es el resultado de un proceso técnico y profesional que genera confianza. ¿En qué? Pues en mi estado financiero, ¿cierto? Y fortalece la transparencia y credibilidad empresarial. Eh, bueno, esta era una actividad interactiva mm, para ustedes, pero pues veo que no se pudieron conectar. Entonces, la empresa comercial Andina SAS presenta los siguientes hechos al cierre del ejercicio. No se registró una provisión por demandas laborales por 1.200 millones, a pesar de que el área jurídica considera probable la pérdida del caso. ¿Esto qué opinión tendría? Se detectaron diferencias en inventarios por 450 millones, sin embargo, la administración no realizó ajustes ni revelaciones en las notas. La filial en España no pudo ser auditada por restricciones legales en ese país, lo que representa el 25% de los activos del grupo. La administración no reveló esta limitación ni los posibles efectos en los estados financieros consolidados. Aquí como nota dice, considera la evidencia disponible y las limitaciones para emitir tu opinión. ¿Qué opinión daría a estos cuatro hallazgos? Yo, mm, yo daría una opinión negativa adversa. Bueno, mm, bueno, este es será un espacio para las preguntas e inquietudes. Eh, de antemano les agradezco por ser parte del curso, ¿sí? Por el compromiso, por el tiempo, la disposición para aprender, para compartir. Les agradezco por cumplir con cada una de las fases, ¿sí? Ya que hasta el momento las dos estudiantes que tengo en este curso, pues han sido muy juiciosas, ¿sí? Y han presentado sus cuatro fases. Hoy se vence la última, perdón, hoy se vence la cuarta, inicia la última mañana. La última fase es muy corta, así que no vayan a perder mucho tiempo. Y como mensaje final, que cada conocimiento adquirido hoy sea una herramienta para tomar decisiones con ética, juicio y valor. Sigue creciendo, el mundo necesita profesionales como ustedes. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y ya nos vemos. Bueno, que estén muy, muy bien.